Lo que van a escuchar es tan indignante que cuesta creerlo, pero es real. José Luis Ábalos, exministro del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en el pasado, aparece vinculado a una propiedad de lujo en Chimbote, Perú. Una mansión que, atención, se habría financiado con subvenciones públicas españolas. Sí, han escuchado bien. Dinero de los contribuyentes que tenía que destinarse a ayudar a los más desfavorecidos terminó en una casa de 450 metros cuadrados con cine privado, garaje doble y hasta 3 despachos. El diario que ha destapado este escándalo ha viajado hasta la ciudad peruana para localizar la vivienda y seguir el rastro del dinero con el que se adquirió y se construyó. Y lo que han descubierto es una bomba informativa. Según documentos inéditos, la edificación fue financiada con fondos que, en teoría, debían servir para proyectos sociales en comunidades necesitadas de Latinoamérica. Pero en lugar de ayudar a quienes realmente lo necesitaban, ese dinero ha servido para construir un palacete que, aunque fue puesto a su nombre, todavía figura como de su propiedad real. Y lo más grave, ni el Tribunal Supremo ni la Guardia Civil han logrado hasta ahora intervenir la propiedad o seguir el rastro exacto del dinero. En otras palabras, Ábalos sigue disfrutando de una mansión de lujo mientras los ciudadanos españoles pagan la factura. Estamos ante un caso que, de confirmarse, demostraría cómo desde el gobierno socialista no solo se han malversado fondos públicos, sino que se han destinado directamente a beneficiar a sus propios dirigentes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nos roben en la cara? Este escándalo no es solo una historia de corrupción más. Es la prueba de cómo el PSOE ha manejado el dinero público con una impunidad absoluta, mientras a los ciudadanos les suben impuestos y les piden sacrificios. Según la investigación periodística, el dinero con el que se construyó esta vivienda en Chimbote provenía de subvenciones públicas españolas, adjudicadas directamente desde el Ministerio de Exteriores. Estas ayudas estaban destinadas a financiar proyectos para personas en situación de pobreza en Latinoamérica, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Pero en lugar de construirse infraestructuras para los más desfavorecidos, el dinero terminó en una casa de lujo a nombre del exministro. El inmueble no es cualquier vivienda. Son 450 metros cuadrados, 7 dormitorios, 5 baños, un amplio garaje con espacio para 2 coches, un cine privado y 3 despachos. Es una mansión con todas las comodidades que cualquier persona de clase media jamás podría soñar, y lo peor es que ha sido financiada con dinero que debía ayudar a los más pobres. La documentación a la que ha tenido acceso el medio de comunicación revela que Ábalos puso la casa a su nombre, pero sigue figurando como su legítimo propietario. Esto sugiere que, aunque haya querido encubrir la operación, sigue teniendo el control total de la propiedad. Por si esto no fuera suficiente, ni el Tribunal Supremo ni la Guardia Civil han conseguido hasta ahora rastrear la totalidad de los fondos que se utilizaron para construirla. Es decir, la justicia española no ha podido aún confiscar este bien que el exministro posee a más de 10.000 kilómetros de distancia. Este caso es solo la punta del iceberg de lo que podría ser una red de corrupción mucho mayor. Si un exministro tiene una casa en Perú pagada con subvenciones públicas, ¿cuántos más pueden haber hecho lo mismo sin que nos enteremos? Mientras tanto, Ábalos sigue en España, sin dar explicaciones. El PSOE, por supuesto, guarda silencio absoluto. Nadie se atreve a hablar del tema, y los medios afines al gobierno intentan minimizar la información para que no se convierta en un escándalo nacional. Pero los ciudadanos ya no son tontos. Saben perfectamente que cada vez que el gobierno habla de ayudar a los más pobres, en realidad están llenando sus propios bolsillos. La gran pregunta es, ¿por qué no se ha tomado ninguna medida inmediata para esclarecer este caso? ¿Por qué el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho ningún pronunciamiento? La respuesta parece clara. Porque si comienzan a investigar a Ábalos, podrían destapar una trama de corrupción que salpique a más altos cargos del PSOE. Este escándalo de Ábalos y su mansión en Perú no es un caso aislado, sino el reflejo de una política corrupta y desvergonzada que se ha enquistado en el PSOE. No es la primera vez que los socialistas quedan expuestos por gestionar el dinero público en su propio beneficio mientras predican justicia social y solidaridad. Recordemos otros casos recientes. La trama de los ERE en Andalucía, el mayor escándalo de corrupción de la historia de España, donde se dilapidaron más de 700 millones de euros destinados a desempleados. O el caso Coldo, donde exasesores socialistas hicieron fortuna con contratos inflados durante la pandemia. Ahora, con el caso Ábalos, volvemos a ver el mismo patrón: dinero público desapareciendo, adjudicaciones opacas y una cúpula política que mira hacia otro lado. Lo más grave es la absoluta impunidad con la que actúan.
Ábalos fue una de las figuras más poderosas del gobierno de Sánchez. Como ministro de Transportes, gestionó miles de millones de euros en contratos y subvenciones. Y ahora nos enteramos de que, en su etapa en el poder, se canalizaron fondos para construirle una mansión de lujo en Perú. ¿Qué clase de control existe sobre el dinero público? Si un exministro puede hacer esto sin que salten todas las alarmas, ¿cuántos más lo han hecho sin que lo sepamos? Y aquí viene la parte más indignante. En España, a los ciudadanos les suben los impuestos sin piedad, se crean nuevas tasas, se aprueban peajes en carreteras y se imponen más restricciones económicas. Todo con la excusa de que hay que recaudar más para sostener el estado del bienestar. Pero mientras tanto, el dinero de esas subidas fiscales termina en mansiones privadas a 10.000 kilómetros de distancia. Las consecuencias de esta corrupción son devastadoras. No solo se pierde dinero público, sino que se destruye la confianza de la gente en las instituciones. Cada nuevo escándalo hace que los ciudadanos sientan que la política es un nido de ladrones, y con razón. Mientras en Perú alguien disfruta de un cine privado con fondos españoles, en España hay familias que no pueden pagar la luz o llenar la cesta de la compra. Mientras el PSOE calla sobre esta vergüenza, en España hay autónomos y pequeñas empresas que se asfixian con impuestos abusivos. Pero la gran pregunta es, ¿hasta dónde llega esta red? Porque si un exministro ha conseguido algo así, significa que dentro del PSOE hay mucha más gente implicada, o al menos, que ha mirado hacia otro lado. ¿Van a hacer algo la justicia y las instituciones o van a dejar que otro caso de corrupción se entierre en el olvido? La historia de Ábalos y su mansión en Perú no es solo un caso aislado de corrupción. Es la confirmación de que el PSOE ha convertido el dinero público en su caja privada, donde los impuestos de todos terminan financiando lujos para una élite política que vive completamente desconectada de la realidad de los ciudadanos. Mientras en España millones de personas hacen malabares para llegar a fin de mes, con impuestos cada vez más altos y servicios públicos deteriorados, los socialistas se dedican a enriquecerse con el dinero de todos. Y lo hacen con total impunidad. Porque aquí está la clave: nadie paga por estos escándalos. Ábalos, pese a todo lo que se ha destapado, sigue viviendo tranquilo, sin una sola consecuencia real. Ningún tribunal le ha embargado la casa, ningún juez le ha llamado a declarar, ningún alto cargo del PSOE ha exigido explicaciones. Y no es casualidad. El PSOE y sus socios han creado un sistema donde la corrupción nunca se castiga. Controlan el poder judicial a través de nombramientos políticos, manejan los medios de comunicación con subvenciones millonarias y han construido una red clientelar de cargos públicos y asesores que se protegen entre ellos. Lo hemos visto con el caso Koldo, donde los amigos de Ábalos se llevaron millones en comisiones con contratos inflados durante la pandemia. Lo vimos con los ERE de Andalucía, donde se robaron 700 millones destinados a desempleados. Lo vemos con la trama de Plus Ultra, donde se regaló dinero público a una aerolínea sin futuro, mientras miles de autónomos se iban a la ruina sin recibir ni un solo euro de ayuda. Y ahora, lo volvemos a ver con esta mansión de lujo en Perú. Pero hay algo que hace este caso aún más indignante. El dinero con el que se construyó no solo era público, sino que estaba destinado a ayudar a los más pobres. No estamos hablando de simples contratos inflados o de comisiones bajo la mesa. Estamos hablando de dinero que debía servir para mejorar la vida de personas desfavorecidas en Latinoamérica y que, en lugar de eso, se ha convertido en una residencia de lujo con cine privado y garaje doble para un exministro socialista. Es el colmo del cinismo. Mientras el PSOE presume de ser un partido progresista y defensor de los derechos sociales, sus dirigentes viven como auténticos reyes gracias al dinero que debería estar ayudando a los más vulnerables. ¿Y qué hace el gobierno de Sánchez ante esto? Silencio absoluto. Ni una sola palabra. Ni una sola investigación interna. Ni una sola acción para recuperar el dinero robado. Porque si se investiga a Ábalos, pueden salir más nombres. Si se sigue el rastro del dinero, puede aparecer una red de corrupción aún más grande. Y eso es lo último que el PSOE puede permitirse en un momento donde su credibilidad está por los suelos. Pero no nos engañemos. Si esto hubiera ocurrido en la oposición, si un exministro del PP hubiera aparecido con una mansión de lujo en Perú financiada con dinero público, estaríamos viendo portadas en todos los periódicos, tertulias encendidas en todas las televisiones y manifestaciones en la calle exigiendo dimisiones inmediatas. ¿Por qué no pasa lo mismo ahora? Porque el PSOE controla el relato. Los grandes medios de comunicación, que deberían estar denunciando estos escándalos, están comprados con dinero público.
Millones en subvenciones, publicidad institucional y ayudas gubernamentales garantizan que no se toquen ciertos temas. Por eso, mientras nosotros hablamos de la mansión de Ábalos en Perú, la televisión está entreteniéndote con debates absurdos, programas basura y polémicas artificiales que desvían la atención de lo realmente importante. Pero la pregunta es, ¿vamos a dejar que nos sigan engañando? Aquí es donde entras tú. La única forma de que estos escándalos no queden impunes es que la gente los conozca. Y si los grandes medios no lo van a contar, somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Comparte este vídeo. Difúndelo en redes sociales. Envíaselo a tus contactos. Que todo el mundo se entere de lo que están haciendo con nuestro dinero. Si dejamos que esto pase desapercibido, mañana lo volverán a hacer. Si nadie les planta cara, seguirán robando con total impunidad. Es hora de reaccionar. Es hora de decir basta. Y si quieres seguir descubriendo toda la verdad que los medios te ocultan, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque aquí no nos callamos. Aquí contamos la verdad sin filtros. El escándalo de la mansión de Ábalos en Perú es una prueba más de la podredumbre que corroe al PSOE y a la política española en general. No estamos ante un simple error administrativo o un caso aislado de corrupción. Estamos ante un sistema diseñado para beneficiar a la élite política a costa de los ciudadanos. Porque esto no es solo una mansión de lujo a 10.000 kilómetros de España. No es solo un cine privado, un garaje para 2 coches y 3 despachos. Es el reflejo de cómo se maneja el dinero público en este país. Mientras los ciudadanos trabajan y pagan impuestos sin descanso, los políticos usan esos recursos para financiar su vida de lujo y privilegios. Lo más indignante es la impunidad. Ábalos sigue sin dar explicaciones. El gobierno de Sánchez guarda un silencio absoluto y los medios de comunicación evitan hablar del tema o lo minimizan. Como si aquí no hubiera pasado nada. Como si fuera normal que un exministro tenga una casa de lujo financiada con dinero que debía destinarse a proyectos sociales. Si esto hubiera ocurrido con un político de la oposición, los titulares serían demoledores. Habría tertulias en televisión exigiendo su dimisión inmediata, periodistas rasgándose las vestiduras y manifestaciones pidiendo justicia. Pero como el protagonista es del PSOE, los medios callan y el gobierno mira hacia otro lado. El modus operandi es siempre el mismo. Primero, silencio absoluto. Luego, cuando el escándalo ya no puede ocultarse, intentan desacreditar la información diciendo que es una campaña de desprestigio de la derecha o de la extrema derecha. Y si la presión sigue aumentando, buscan un chivo expiatorio para proteger a los peces gordos. Lo vimos con el caso Koldo, donde intentaron hacernos creer que un simple asesor del PSOE era el único responsable de una trama de corrupción millonaria en la compra de mascarillas durante la pandemia. Lo vimos con los ERE de Andalucía, donde durante años negaron la evidencia hasta que la justicia los dejó en ridículo. Y ahora lo vemos con Ábalos, que probablemente terminará siendo sacrificado si las cosas se ponen demasiado feas. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿realmente alguien cree que Ábalos organizó esto solo? Porque una operación como esta no se hace sin apoyos dentro del gobierno. Si la casa se construyó con subvenciones del Ministerio de Exteriores, alguien dentro del ministerio tuvo que aprobar esas ayudas. Alguien dentro del PSOE sabía perfectamente hacia dónde iba ese dinero. Y alguien dentro del gobierno decidió mirar hacia otro lado. Entonces, ¿quién más está implicado en esta trama? ¿Hasta dónde llega la red de corrupción? Esto no es solo un escándalo sobre una mansión en Perú. Es la prueba de que en España el dinero público se maneja sin control y sin rendir cuentas. Es la confirmación de que el PSOE sigue operando como una maquinaria de saqueo mientras vende su discurso de progresismo y justicia social. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando la factura. Nos suben los impuestos, nos dicen que no hay dinero para mejorar la sanidad, nos imponen peajes en carreteras y nos piden sacrificios para sostener el estado del bienestar. Pero al mismo tiempo, permiten que millones de euros desaparezcan en chanchullos como este. No es casualidad que el PSOE se resista tanto a que se investigue la corrupción. Controlan la justicia a través de nombramientos políticos, manejan los medios con subvenciones millonarias y han construido un sistema donde los políticos pueden hacer lo que quieran sin miedo a sufrir consecuencias reales. Pero la gran pregunta es, ¿vamos a dejar que esto quede impune? Aquí es donde entras tú. Los medios de comunicación tradicionales no van a contar esta historia. Están comprados por el gobierno,
atados por subvenciones y publicidad institucional. No les interesa que la gente sepa la verdad. Por eso, la única manera de que este escándalo no se entierre es que nosotros lo hagamos viral. Comparte este vídeo, difúndelo en redes sociales, envíalo a tus contactos. Que todo el mundo se entere de lo que están haciendo con nuestro dinero. Si dejamos que esto pase desapercibido, mañana lo volverán a hacer. Si nadie les planta cara, seguirán robando con total impunidad. Es hora de reaccionar. Es hora de decir basta. Y si quieres seguir descubriendo toda la verdad que los medios te ocultan, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque aquí seguimos destapando la corrupción sin filtros. Ahora te pregunto, ¿crees que Ábalos actuó solo o que hay más dirigentes implicados? ¿Crees que el gobierno permitirá que se investigue a fondo o tapará el escándalo como siempre? Déjanos tu comentario y dime qué opinas.